Hola, en este punto 9 de la teoría cuántica vamos a ver el modelo de Bohr. El modelo de Bohr es el primer modelo atómico que consigue explicar el espectro del átomo de hidrógeno. Aunque Bohr para elaborarlo utiliza conceptos de la nueva física, de la física cuántica, establecidos por Max Planck en el 1901, gran parte de su teoría se basa en la física clásica, en la mecánica de Newton. Vamos a ver los postulados del modelo y cómo consigue obtener las ecuaciones que predicen el espectro del átomo de hidrógeno. Hay que decir que el modelo falla cuando lo aplicamos a átomos de mayor número de electrones, solamente da resultados correctos con el átomo de hidrógeno. Bien, vamos a empezar con el primer postulado del modelo de Bohr. El postulado 1 dice que el electrón se mueve en órbitas circulares. Establece que las órbitas del electrón son circulares. El electrón se mueve en órbitas circulares, es decir, el átomo consta de un núcleo. Vamos a ponerlo un poco más general para que sea válido no solo para el hidrógeno, sino para cualquier átomo que tenga un solo electrón. Y vamos a suponer que el núcleo tiene una carga que es más z por e. La carga nuclear es z por e, z es el número atómico. De manera que si es hidrógeno, para el hidrógeno, pues la z vale 1, pero también nos vale, por ejemplo, el helio más. El helio más posee un electrón solo y tendría de número atómico 2. Carga de electrón positiva por número atómico, carga de núcleo. Y en torno a este núcleo va a girar el electrón. Y va a girar describiendo una órbita circular. El electrón tiene de carga menos e. Tenemos una distancia electrón-núcleo que vamos a llamar r. Y para que el electrón gire en torno a ese núcleo y no caiga sobre él, se tienen que igualar dos fuerzas. La fuerza centrífuga, que tiende a alejarlo del centro, y la fuerza electrostática, que tiende a atraerlo hacia el núcleo. La fuerza centrífuga tiene un valor que es la masa del electrón por su velocidad partido del radio. Masa del electrón por la velocidad al cuadrado, partido del radio. Y la fuerza electrostática tiene una forma que es una constante K por el producto de cargas, carga de núcleo ZE, carga de electrón menos e, por tanto es menos k z e cuadrado partido de la distancia al cuadrado que separa el electrón del núcleo. Esta sería la fuerza electrostática. Vamos a igualar ambas fuerzas y esto nos va a dar la velocidad de giro del electrón o el radio de giro que va a tener. Igualamos la fuerza centrífuga a la fuerza electrostática y nos va a dar algo así, masa del electrón por velocidad al cuadrado partido de r igual a menos la fuerza electrostática. La vamos a tomar en valor absoluto. El menos lo vamos a quitar, si no la velocidad o el radio nos va a dar negativo, no tiene sentido, la tomamos en valor absoluto, k ze cuadrado partido de el radio al cuadrado. La constante k, se me ha olvidado comentar, que es 4pi epsilon 0. La constante k es 1 partido de 4pi epsilon 0, siendo epsilon 0 la constante de permitividad del vacío. Bien, de aquí podemos obtener dos cosas, bien la velocidad, bien el radio. Voy a despejar ambas. Por ejemplo, esta r se va con esta r y de aquí podemos sacar la velocidad. Vamos a escribir la velocidad al cuadrado que lleva el electrón. La voy a calcular porque la necesito para un paso posterior. La despejo de aquí, es K por Z. Z es el número atómico, como digo. Podemos reemplazarlo por 1 si es un átomo de hidrógeno. Si es un átomo hidrogenoide, helio más, litio 2 más, berilio 3 más, en ese caso las cargas pues pasarían a ser 2, 3, 4. K por Z por E cuadrado, voy copiando este numerador y paso la masa dividiendo, la masa del electrón por radio. Bien, o si queremos despejar el radio vendría dado por radio de su órbita. Paso el radio aquí multiplicando y la masa y la velocidad, masa de electrón y velocidad pasan dividiendo. K, Z, E cuadrado. Bien, esto lo vamos a dejar aquí, ambas cosas, tanto el radio como la velocidad, porque me van a interesar. Me van a interesar para reemplazarlas posteriormente en las ecuaciones. En concreto, el radio ya me va a dar, solo voy a reemplazar en él una cuestión que vamos a discutir ahora y ya tenemos el radio de las órbitas de ese electrón. Bien, Bohr continúa con un segundo postulado, el postulado 2,
en el que establece una cuantización. Es decir, una magnitud clásica que toma cualquier valor, es continua, por la hace discreta. Dice, no puede tomar cualquier valor, solo va a poder tomar esta magnitud ciertos valores. ¿Qué magnitud clásica es esa? Es el momento angular. El momento angular es un vector que resulta de un producto vectorial del vector posición por el vector velocidad. Si multiplicamos el vector posición r por, velocidad no, cantidad de movimiento. Si multiplicamos el vector r por la cantidad de movimiento, tenemos el momento angular. En módulo, el momento angular, que lo voy a representar por L, es el resultado del producto de la cantidad de movimiento, que es masa por velocidad, por r, por el vector posición del electrón, bueno, el radio de giro. Esto es el momento angular, L. Y Bohr dice, este momento angular no puede tomar cualquier valor, sino que solo puede tomar múltiplos enteros de una constante que es h barra. ¿Quién es h barra? Pues h barra es h partido 2pi, la constante de Planck dividida entre 2pi. El momento angular tiene que ser un múltiplo entero de h barra, siendo ese número n un número entero con valores 1, 2, 3, etc., hasta infinito. De aquí, por ejemplo, podemos despejar la r, el radio de giro. Si lo sustituimos, la velocidad, mejor la velocidad. Bueno, si despejamos r y lo llevamos aquí, obtendríamos la velocidad, pero no, vamos a despejar la v, la velocidad, y la vamos a llevar aquí arriba, aquí. Bien, vamos a despejarla de aquí, la velocidad es igual a, paso m es la masa del electrón, paso m y r dividiendo nh, n, h barra, partido de masa del electrón y de r. Paso dividiendo m y r y despejo la v. Y esa v la voy a reemplazar aquí. Y por tanto me va a quedar que el radio de giro del electrón va a ser igual a, voy copiando lo que hay en el numerador según está, la constante 1 partido de 4pi epsilon 0, la carga, el número atómico, 1 si es hidrógeno, otro valor si fuera un átomo hidrogenoide, la masa del electrón abajo, y la velocidad al cuadrado la reemplazo por su valor. Voy a copiarla aquí, es el número n al cuadrado, se llama número cuántico porque cuantiza el momento angular, masa del electrón al cuadrado también y r también al cuadrado, todo ello al cuadrado. Bien, voy a hacer una pequeña cuenta, voy a subir este denominador, lo voy a subir arriba. Bueno, podemos tachar la masa del electrón con este cuadrado y subimos arriba k z e cuadrado y subo arriba masa del electrón y r cuadrado. Masa del electrón y r cuadrado. Y abajo me queda n cuadrado y h barra, que se me olvidó ponerle el cuadrado, porque todo va al cuadrado. Es la v elevada al cuadrado, como podemos ver. Bien, entonces me queda abajo n cuadrado y h barra cuadrado. Vale, y ahora vamos a despejar el radio del electrón, radio de giro del electrón, r. Esto es una r, parece una v, no se sabe qué es exactamente. El radio de giro del electrón va a ser igual a este r cuadrado se va con esta r de aquí, de este lado quedaría un 1 y la despejo pasando n cuadrado h barra cuadrado a este lado multiplicando y todo lo que está multiplicando a la r lo paso dividiendo. Por tanto me va a quedar algo así. Nos va a quedar, despejamos la r, nos queda n cuadrado h cuadrado arriba, n cuadrado h barra cuadrado y abajo todo lo que está multiplicando a la r. La constante k, el número atómico, la carga del electrón, la masa del electrón. Eso sería todo. Ya he copiado todo lo que hay aquí. Vale, pues todo esto va a ser el radio de giro del electrón. Nos va a dar la órbita en la que el electrón gira. Bien, y vamos a llamar a todo esto que voy a subrayar aquí, a todo esto que subrayo aquí, lo voy a llamar A. Lo vamos a llamar A. Y por tanto me va a quedar que el radio de giro es esa constante A por n cuadrado. Como digo, siendo n un número entero de 1 a infinito. En el caso de que sea el átomo de hidrógeno con z igual a 1, en vez de llamarlo A, lo vamos a llamar A0. A0. Cambiaríamos aquí la z por 1 y A0 es por tanto
h barra cuadrado partido de k, e cuadrado y masa de electrón. A esto se le llama el radio de Bohr. Y si lo calculamos tiene un valor que es 0,529 en Angstrom. 0,529 Angstrom. Si lo calculamos, llamado radio de Bohr. Por tanto, la órbita va a depender de n. Y vamos a tener, para el radio de giro del electrón en torno al núcleo, no puede ser cualquiera. Por ejemplo, puede rotar en una órbita circular que tenga n igual a 1. Y por tanto, esa órbita con n igual a 1 tendrá un radio, que si queremos lo llamamos R1, que va a ser el radio de Bohr. A0, eso siempre que sea un núcleo con un protón solo. Después tenemos otra órbita más alejada que va a tener n igual a 2 y va a tener un radio R2 igual a, pues cambiamos la n por 2, n la cambiamos por 2 aquí y queda 4, 2 al cuadrado 4, 4A0 si es un átomo de hidrógeno, 4A0 es la segunda órbita y así sucesivamente. La tercera órbita tiene n igual a 3 y por tanto el radio de esa tercera órbita R3 es 9A0, 9A0. En el caso de, como digo, que sea un átomo hidrogenoide con Z distinto de 1, en ese caso en vez de A0 ponemos A y esa A dependerá de la Z que tenga. Hay que sustituir aquí la Z por su valor, de manera que bueno, nos va a cambiar, el radio de Bohr va a cambiar, en vez de ser 0,529 pues va a disminuir porque va dividido, la Z va dividiendo. Vale, vamos a borrar, bueno, no, perdón, vamos a continuar a hacer el último paso ya. Con esto ya lo tengo todo. Postulado 1, órbitas circulares. Y aplicamos la mecánica clásica y sacamos la velocidad del electrón o su radio. Y a continuación un postulado cuántico. El momento angular no toma cualquier valor, toma múltiplos de h barra. H barra, 2h barra. Por cierto, aquí por ejemplo esta primera órbita con n1 tiene un momento angular que es h barra. La siguiente órbita tiene 2h barra, nh barra. La tercera órbita tiene 3h barra de momento angular. No son permitidas órbitas intermedias. El electrón o gira en esta órbita, o en esta o en esa, pero aquí por el medio no. Esta órbita, por ejemplo, que yo pongo aquí, es una órbita que tendría un momento angular comprendido entre h barra y 2h barra. Esa órbita es prohibida. Estas órbitas permitidas son estacionarias, las llamó estacionarias Bohr. En ellas ni absorbe ni emite energía. El electrón puede girar ahí como un planeta en torno al Sol de modo indefinido sin caer sobre el núcleo. No hay una liberación de energía electromagnética cuando giras en esa órbita. Órbita estacionaria. Son postulados, cuestiones que no se entienden bien el porqué, pero lo postulas y si da resultados, explicas hechos experimentales como los espectros, pues el modelo toma rápidamente importancia. Bien, ahora vamos a calcular la energía que posee nuestro átomo de hidrógeno, o ese electrón en el átomo de hidrógeno es la suma de su energía cinética más su energía potencial. Perdón, se me ha ido ahí un simbolillo que ahora no viene a cuento. Ese simbolillo, ese circunflejo que he puesto es un operador y este modelo es básicamente clásico. Bien, energía cinética más potencial. La energía cinética es un medio de la masa del electrón por su velocidad al cuadrado. La energía potencial es el potencial electrostático, producto de cargas, menos E por carga de núcleo más ZE, por tanto ZE cuadrado. No nos olvidemos de la constante 1 partido de 4 pi epsilon 0, producto de cargas ZE cuadrado partido de R, distancia que la separa. El potencial electrostático es inversamente proporcional a la distancia que separa el núcleo del electrón, o sea, el radio de la órbita. La fuerza es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. No debemos confundir la fuerza electrostática, la fuerza de Coulomb, con el potencial coulombiano. Bien, y ahora voy a reemplazar aquí la velocidad por este valor que tengo aquí y me va a quedar un medio de la masa del electrón por la velocidad y copio todo este rollo. Como ya está al cuadrado, no tengo más que copiar lo que tengo ahí. La constante K, el número atómico, en el caso de que no sea un átomo de hidrógeno, que sea hidrogenoide, carga del electrón al cuadrado, masa del electrón y el radio. Y copio esta parte del potencial de Coulomb, KZE cuadrado partido del radio. Masa del electrón se va con masa del electrón y si nos fijamos bien en lo que hay aquí, es un medio de KZE cuadrado partido de R
y aquí es kz² partido de r. Es decir, esto es un medio menos 1. Un medio menos 1 es menos un medio. Por tanto, estamos ante menos un medio de eso, de kze² partido de r. Bueno, pues esto es la energía cinética que el electrón posee. Como vemos aquí abajo nos queda R, el radio. No puede tomar cualquier valor. Antes hemos visto cuánto vale. Por tanto, lo vamos a reemplazar por este valor que tenemos aquí, por este valor. Podríamos reemplazarlo por n². Eso nos dejaría la energía también, como podemos ver, cuantizada. No va a tomar, igual que el radio no puede tomar cualquier valor, la energía tampoco la puede tomar. Va a quedar en función la energía de ese número cuántico n. Bien, voy a borrar la parte de arriba para, un paso más aquí, vamos a hacer aquí un paso más. La energía, por tanto, va a ser igual a menos un medio de k z² k z² no, z² partido de r, aquí, esto. Vamos a copiar todo ese rollo. n², h². Ay, esto no me va bien, perdón. Lo tengo que borrar, vamos a borrarlo. Y vamos a escribirlo aquí arriba, vamos a borrar este primer postulado. Esto ya lo tenemos más o menos dominado, todo esto de aquí. Y voy a dibujarlo en un momento aquí arriba. La energía que posee nuestro electrón, que es energía cinética más energía potencial, que viene dada por esta fórmula. Voy a copiar esta fórmula otra vez aquí arriba, menos un medio de k por ze² partido de r, copio el radio, n²h², n²h² partido de, sigo copiando todo este denominador, kz² por la masa del electrón. Ese denominador que he puesto, esto que he puesto aquí, está dividiendo el denominador y subiría arriba. Entonces vamos a ordenarlo un poco, menos un medio que multiplica a, k sube arriba, con esta k nos queda una k al cuadrado. Z sube arriba, con la z que tengo arriba me queda una z al cuadrado. La carga del electrón sube arriba y con la del electrón al cuadrado me queda la cuarta. La masa del electrón sube arriba y me queda, pues eso, masa del electrón. Y abajo me queda n² h². Y el 2, n² h². A ver si lo he hecho bien. Sí, vale. Bueno, pues ahora el último paso. Como podemos ver, la energía queda función del número cuántico n, que toma valores 1, 2, 3, 4, etc. Va en el denominador al cuadrado. Y todo lo demás, incluyendo el 1 medio, es una constante. El 1 medio, todo esto que subrayo, es una constante. Todo. Bueno, salvo la carga nuclear, el número atómico, mejor dicho. El número atómico no es una constante, depende de qué átomo sea. Si es hidrógeno, vale 1, la z². Si no es hidrógeno, no vale 1. Entonces la voy a dejar fuera. Y a todo eso que acabo de subrayar ahí, lo voy a llamar la constante de Rydberg, R. z² partido de n². La constante de Rydberg, como puede verse, va a ser una constante que pues va a depender, es constante, depende de la 1 partido de 4 pi epsilon 0, de la carga del electrón, de su masa y de h². Es un cociente de constantes. Se puede poner en diferentes unidades, pero es una constante física. Z depende del átomo que sea. En el caso de que tengamos un átomo de hidrógeno, la Z, vamos a poner aquí algunas consideraciones. Voy a borrar los postulados ya, porque ya hemos llegado al resultado final, y voy a copiar aquí los dos resultados que hemos obtenido. Bueno, entonces la energía del electrón, como vemos, va a depender de n, de un número cuántico n. Voy a llamarla por tanto su n, y va a ser igual a una constante llamada constante de Rydberg. El signo menos se debe a que cuando el electrón y el protón se juntan, se libera energía, y esa es la energía liberada en la formación del átomo de hidrógeno, o hidrogenoide en el caso de que el núcleo tenga más de un protón, z² partido de n². Son los niveles energéticos del átomo de hidrógeno. Como digo, si es un átomo de hidrógeno, la Z vale 1,
y con z igual a 1 la energía del átomo de hidrógeno pues vale menos la constante de Rydberg partido de n cuadrado. Esa constante de Rydberg, R, en julios toma un valor que es 2,18, 2,18 por 10 elevado a menos 18 julios. Es el valor que toma en julios. Pero también podemos escribir esto de la siguiente manera. Es su n igual a la constante de Rydberg por la constante de Planck partido de n cuadrado. Es verdad que debería llamarla de otra forma. Aquí hay muchos libros que aquí a esta constante de Rydberg la llaman RH. La RH, la constante de Rydberg, tomando este valor que indico aquí, y si escribimos la fórmula de esta otra manera, la constante de Rydberg es la misma, pero en otra unidad. En este caso, esta R que pongo aquí va a tener unidad de segundos a la menos 1, es una frecuencia de hercios. 329 por 10 elevado a 15 hercios. Por 10 a la 15 hercios, segundos a la menos 1. Y la H que pongo al lado es la constante de Planck, 6,626 por 10 a la menos 34. Julios por segundo. De manera que segundos con segundos a la menos 1 al multiplicar ambas se van y nos quedan julios. Si multiplicamos ambos números veremos que el resultado es 2,18 por 10 a la menos 18. Es decir, el producto de esta constante de Rydberg en hercios por la de Planck nos da esta de arriba. Podemos, por tanto, poner la fórmula de las dos maneras, de las dos formas, no tiene eso ninguna importancia. Bien, pues con esto tenemos la energía del átomo de hidrógeno que predice el modelo de Bohr y el radio de la órbita, que es, para el átomo de hidrógeno sería A0 por n al cuadrado. Esto es el radio y esto que tengo aquí encerrado es la energía. Vale, ahora vamos a representar gráficamente esa energía. Vamos a ver qué niveles energéticos tenemos y cómo este modelo consigue explicar la espectroscopía. Cómo nos consigue explicar los datos espectroscópicos para el átomo de hidrógeno, o sea, el espectro del átomo de hidrógeno. Los niveles energéticos dependen del número cuántico n, como podemos ver. El primer nivel tiene de n igual a 1 y la energía la vamos a llamar S1 y viene dada por esta fórmula. Sustituimos ahí la n por 1 y por tanto nos queda, cambiando la n por 1, simplemente menos r por h. Si usamos esta ecuación de abajo, R la constante de Rydberg, H la de Planck. Tenemos un segundo nivel energético que viene dado por n igual a 2. n igual a 2 tiene una energía SU2 que es, reemplazamos aquí la n por 2, menos RH partido de 4, menos R Rydberg Planck entre 4. Si la n vale 3, si n es igual a 3, n igual a 3, tenemos SU3 que es menos Rydberg por Planck partido de 9. Y así sucesivamente. Si n es igual a 4, pues tenemos el nivel cuarto de energía, SU4, con menos RH partido de 16. A medida que la n va aumentando, pues vamos teniendo al mismo tiempo una órbita cada vez más alejada del núcleo. N, por ejemplo, N1 es la primera órbita, que es esta que tengo aquí, N1, que tiene un radio para el átomo de hidrógeno que es A0. La segunda órbita con N2 pues tiene 4A0, la siguiente 9A0, así sucesivamente. Bien, ahora, ¿qué ocurre cuando, por ejemplo, le damos energía a un átomo de hidrógeno? Si aportamos energía mediante un arco eléctrico, una descarga eléctrica, o mediante calor, pues si el electrón se encuentra en el nivel más bajo de energía, con N1, al aportar energía va a subir a un nivel superior, siempre que esa energía sea igual al espaciado entre estos niveles. Que ese espaciado entre esos niveles lo vamos a llamar delta D. Delta D va a ser el espaciado entre esos niveles. Siempre que ese espaciado entre esos niveles coincida con la energía que le hemos aportado al electrón, se va a producir esa transición energética. Por tanto, bien, y para que esa transición ocurra necesitamos dar energía, por ejemplo, en forma de un fotón. Y este modelo nos permite calcular la frecuencia de ese fotón, que permite el paso de la órbita inferior a la inmediata, a la siguiente órbita, a la siguiente, ¿no? Ese fotón, según Planck, tiene energía h-nu. Por tanto, la diferencia energética entre ambos niveles tiene que ser igual a la energía del fotón que tenemos que dar para que suba del nivel inferior al superior.
¿Cuánto vale la diferencia energética entre esos niveles? Pues es energía del nivel 2 menos energía del nivel 1. Y eso tiene que ser igual a h por la frecuencia del fotón que va a absorber. Si lo planteamos al revés, si vamos de 2 a 1, si bajamos, el átomo emite un fotón. La energía, la diferencia energética entre esos niveles se emite en forma de un fotón. La frecuencia de ese fotón emitido es la misma que voy a calcular aquí. Si voy hacia arriba, absorbo fotones. Si voy hacia abajo, los emito. ¿Cuánto vale la energía del segundo nivel? Energía del segundo nivel pues es menos RH partido de 4 menos constante de Rydberg por Planck partido de 4. ¿Cuánto vale la energía del primer nivel? Pues es menos constante de Rydberg por Planck partido de 1 menos RH. Un cuarto menos un cuarto más 1 menos 3 cuartos. 3 cuartos. Menos un cuarto más 1, 3 cuartos. Bueno, pues 3 cuartos de H, de R por H. 3 cuartos de R por H es esta diferencia energética, SU2 menos SU1. Y esa diferencia energética, ¿a quién es igual? Pues es igual a H nu. Es igual a la constante de Planck por la frecuencia. Como vemos aquí, las constantes de Planck se van y eso me da la frecuencia del fotón absorbido para ir de 1 a 2, que es 3 cuartos de la constante de Rydberg. 3 cuartos de la constante de Rydberg para un átomo de hidrógeno. Si le damos un fotón con esa frecuencia, pasa de 1 a 2. Si la frecuencia es distinta a esa, un poco mayor o un poco menor, no sube. No sube porque no coincide la energía del fotón con el espaciado energético. Por ejemplo, vamos a plantearlo de otra manera. Imaginemos dos niveles energéticos cualesquiera. Y voy a ir de arriba a abajo. Por ejemplo, imaginemos que caemos hacia abajo desde un nivel energético que vamos a llamar, por ejemplo, NI, a un nivel final que vamos a llamar NF. Bien, pues la diferencia energética entre estos dos niveles, esa diferencia energética, es igual al fotón emitido. Ahora se va a emitir un fotón de frecuencia H nu, de energía H nu y frecuencia nu. Bueno, pues la energía de ese fotón es idéntica a la energía de este espaciado entre esos dos niveles NI y NF. Si resto la energía de NI menos la de NF y la igualo a H nu, puedo sacar la frecuencia de ese fotón emitido. Y eso voy a hacer. ¿Cuánto vale esa diferencia energética? Pues ¿cuánto vale NI? Es menos la constante de Rydberg por la de Planck partido de NI al cuadrado. Estoy aplicando la fórmula que tengo aquí. Menos nivel al que llego de número cuántico NF, pues es Rydberg por Planck partido de NF al cuadrado. Y esto tiene que ser igual a H por la frecuencia del fotón, que se emite en este caso. Como vemos, las constantes de Planck las podemos quitar. Esta H y esta H se nos van. Y de aquí obtenemos la frecuencia. ¿Cuánto vale la frecuencia del fotón emitido? Pues es 1 partido de NF cuadrado, 1 partido de NF cuadrado, menos 1, 1, es R. Es 1 partido, es la R, la constante de Rydberg, partido de NF cuadrado, menos por menos más, menos la constante de Rydberg por NI al cuadrado. O sea que nos quedaría la constante de Rydberg por 1 partido de NF menos 1 partido de NI al cuadrado, ambos al cuadrado. Como podemos ver, esta fórmula tiene idéntica forma a la ecuación de Rydberg para predecir las frecuencias del átomo de hidrógeno. Es la misma ecuación. La de Rydberg, que he comentado en otro vídeo, tenía la NI cuadrado aquí a la izquierda positiva y la NF a la derecha, pero era porque estaba hecha para una transición en la que íbamos hacia arriba. Es importante que esta diferencia que tengo aquí me dé positiva, y da positiva porque NF, el nivel final, es más bajo, por tanto es un número cuántico más pequeño. Por ejemplo, NF puede ser 1 y NI 2, de manera que
al hacer el cociente, este valor de aquí me sale mayor que este y la diferencia es positiva y nos sale una frecuencia positiva. Es importante eso, si la frecuencia sale negativa es que hemos restado al revés. En ese caso, esa diferencia energética debemos siempre tomarla en valor absoluto. Nunca con signo menos. Cuando esa diferencia energética, si voy hacia arriba, siempre se acostumbra a restar nivel final menos inicial. Si voy hacia arriba, resto el nivel final menos el nivel inicial y nos sale un cambio energético positivo porque debo dar energía para subir. Pero si voy de arriba a abajo, es energía desprendida y al hacer el cálculo, si restamos nivel final menos inicial, nos sale una energía negativa. Eso hay que tenerlo en cuenta, que es lo que estaba pensando si lo hago bien. Bueno, creo que está bien escrita la fórmula final que he pintado aquí, pero es importante que esa diferencia energética sea positiva. El NF es más pequeño que el NI, por tanto, si es más pequeño, este valor, al ser el NF más pequeño y ir en el denominador, nos va a salir mayor, por tanto va a dar una frecuencia positiva. De esta manera, Bohr consigue explicar los espectros, las líneas espectrales. Las líneas espectrales que aparecen en espectros de absorción o emisión del hidrógeno son debidas a transiciones del electrón desde niveles inferiores a niveles superiores, en el caso de un espectro de absorción, y en el caso del de emisión pues vamos al revés, vamos de una órbita superior a una inferior emitiendo energía que es la que da lugar a las líneas que aparecen en las placas fotográficas de los espectros. Esas frecuencias a las que aparecen esas líneas dependen del espaciado entre estos niveles energéticos y Bohr lo predice perfectamente. Pero la teoría de Bohr no funciona bien, mezcla cuántica con clásica, predice el átomo de hidrógeno quizá de una forma casual porque los resultados obtenidos son idénticos a los que va a predecir la mecánica cuántica. Sin embargo, en el caso de un átomo de 2 electrones como el helio ya no coinciden los resultados de la mecánica cuántica con los que predice la teoría de Bohr y por tanto esta teoría no sirve para los átomos en general, solo para el hidrógeno. Y el siguiente paso que ocurre en los años 20 es crear una teoría exacta, la teoría más exacta que el hombre ha desarrollado y que va a describir perfectamente con una exactitud enorme constantes físicas y espectros no solo del átomo de hidrógeno sino también de átomos polielectrónicos. Esa es la teoría cuántica, que es lo que vamos a pasar a ver en los siguientes vídeos.